Entonces, bueno, empezamos. Bienvenidos a todos en este encuentro multinacional, porque además de ser principalmente personas de colombianos y argentinos, sobre todo también hay armenios e italianos, luego otras nacionalidades, pero damos la bienvenida al profesor Sergio Kniasyan, es profesor de Historia y Cultura Armenia en el Instituto Armenio de Buenos Aires y también es coordinador de un conjunto, de un colectivo de folclore armenio. Tal vez al final nos hará escuchar algo si queda tiempo. También damos la bienvenida al periodista Alex Adjan, también de Buenos Aires. Sobre todo los agradecemos por su disponibilidad, porque lo que pasó fue que justo ayer tuvimos una emergencia, tenía que hablar otro relator, pero lo último, el otro relator es el vicario del obispo armenio en España, Portugal. Justo hace 2 días, hace 30 horas, tuvo que viajar sin haberlo planeado para Moscú, entonces no pudo estar hoy. Entonces ayer así le escribimos en emergencia a Alex y al profesor Ignacián pidiéndole ayuda y aquí estamos. También fue... Entonces, bueno, la charla de hoy, el conversatorio de hoy es sobre dos temas. Primero, la historia y la cultura del pueblo armenio, que pocos tal vez conocen, a pesar de que en Colombia hay una ciudad, capital de un departamento que se llama Armenia. Y luego, sobre todo, un poco llegando más a la actualidad, ver qué es ese conflicto del cual hemos escuchado hace unas semanas, ahora ya casi no se habla más, que hubo entre Armenia y Azerbaiyán. Entonces yo ya le dejo la palabra al profesor Kniasyan para que empiece un poco a contextualizar un poco la historia y la cultura del pueblo armenio y la geografía también. Profesor, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, hacer un resumen de la historia armenia es todo un reto, porque son entre 4.000 y 5.000 años de historia, ¿no? Vamos a tratar de ver algunas cosas interesantes, lo cual nos va a dirigir a entender el conflicto actual, porque en realidad todo es muy cíclico. Cada tantos años se vuelve a repetir los mismos problemas con diferentes actores. Antes que nada tenemos que hacer una ubicación de Armenia, porque si ustedes buscan, uno habitualmente pone Wikipedia, ¿no es cierto? No es lo mejor, pero para salvar un apuro, y obviamente va a aparecer lo que es la República de Armenia, que no coincide con lo que es el territorio armenio años A, ¿no es cierto? Vamos a ver en un mapa y mientras yo voy a... ¿Lo ven bien? Sí. Bueno. Cuando nosotros hablemos de Armenia, no vamos a hablar de la República de Armenia. La República de Armenia ocupa este sector hoy en día, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el otro mapa. Es el 10% de lo que era el reino de Armenia, o en distintas épocas. En realidad la zona, es una zona geográfica, delimitada todo por cadenas montañosas, ¿sí? Entonces, con el transcurso de los siglos, el pueblo armenio se fue conformando en la meseta de Armenia. Es una meseta totalmente montañosa
Y con el tiempo se creó, se organizó y terminó en ser el reino de Armenia. Ahora, lo interesante de la geografía es entender esto es fundamental, porque si bien acá es bastante clarito, es importante tener en cuenta que el nivel medio en altura es de 2.200 metros sobre el nivel del mar, en todo este sector. Entonces es una región donde, en cierta manera, domina los sectores limítrofes. La ubicación es estratégica. Tenemos el Mar Negro en el norte, el Mediterráneo al sur y el Mar Caspio al este, ubicado en zona donde pasan las grandes rutas comerciales, como la ruta de la seda u otras que hubieron durante el pasado. Ahora, ¿qué pasa? Todos los imperios habidos de la antigüedad trataron de dominar esta zona geográfica para poder, a su vez, ingresar en una segunda etapa, es decir, por ejemplo, los romanos llegaron hasta la zona, ocuparon la meseta de Anatolia, después les interesó la meseta de Armenia porque de ahí dominaban la Mesopotamia y podían fácilmente confrontaciones con la antigua Persia. ¿Qué países, qué imperios pasaron por acá? Podemos empezar desde el principio. Los hititas, los acadios, los asirios, los babilonios, partos, persas. Llegamos a la Edad Media, los mongoles, los tártaros. Finalmente, en todo esto está del lado occidental, los romanos, los griegos, finalmente los bizantinos. Y llegamos prácticamente al principio del siglo XX y vemos la meseta de Armenia dividida en dos, entre Rusia, el imperio de los zares, y el imperio turco. Bueno, mal que bien el que no conoce mucho de la historia armenia debe haber escuchado el confrontamiento turco-armenio que terminó con el genocidio de 1,5 millones de armenios. Sin embargo, siempre quedan flotando en el aire algunos interrogantes. ¿Pero qué fue una guerra? Después lo vamos a ver. Lo importante es que en esta zona, hasta el siglo X-XI, los turcos no existían. Esto es importantísimo para entender todo. Los turcos vinieron desde el Asia Central en invasiones sucesivas, y a diferencia de todos los imperios que yo mencioné, los turcos se instalaron en esta región. Vamos a verlo con otro caso. Armenia estuvo casi la mitad de su historia bajo el dominio persa. Sin embargo, los persas no se instalaron en Armenia. Dejaron al gobierno del rey del momento como vasallo, que le tenía que pagar impuestos, etcétera, etcétera, hubo hombres durante la guerra, pero ellos no se instalaron en el territorio armenio. Los romanos tampoco hicieron eso. Es muy distinto el caso de los pueblos turcos. Digo los pueblos turcos porque eran una masa bastante diversa, ¿no? Pero los unía la parte lingüística. Los turcos abandonaron sus lugares de origen, que hoy en día son las repúblicas de Turkmenistán. Obviamente tiene la raíz de turkmen, ¿no?, que quiere decir turcomano, que es el origen de los turcos de Turquía. Uzbekistán, Kazajstán, toda esa zona era el Asia Central, lo que se llamaba el Turquestán ruso, ¿sí? Esa es la patria de origen de estos pueblos. Ahora, en el siglo X-XI se instalan, invaden las zonas sobre la meseta iraní, se instalan en esta zona. Por lo tanto, hay un cambio demográfico en el lugar. Bien, esto es importante saberlo antes de empezar
a bucear dentro de la historia, ¿no? La historia, pero mezclada con la cultura, que es inseparable. Acá vamos a ver la República de Armenia. Ya dije, cada vez que yo diga Armenia me voy a referir a la Armenia histórica, que es la meseta de Armenia. La República de Armenia, fíjense, que es apenas el 10%, mide 30.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Un país que no tiene salida al mar, está enclavado entre, casi todos son países no muy de buenas relaciones con Armenia. Volvamos de nuevo al anterior. Sería esta región. ¿Sí? Bueno. Si nos remitimos a la parte así mítica, vamos a ver que la historia armenia comienza con el gran diluvio universal. El patriarca Noé hace su arca y el arca desciende en las montañas de Armenia, en el monte Ararat. En la Biblia está registrado esto, y el monte Ararat está justo en el centro de Armenia y es el símbolo nacional, digamos. En Armenia todo se llama Ararat, desde calzados, cigarrillos, vinos, lo que fuese, grupo de fútbol, lo que se les ocurre. Es tan importante. Estuvo en el escudo de la Armenia soviética y esto dio origen hasta un altercado diplomático. El embajador de Turquía se quejó al gobierno central, a Moscú, cómo podía ser que una república en esa época, el monte Ararat había quedado del lado turco en la demarcación de frontera. Decía, ¿cómo puede ser que una república soviética pueda tener el monte Ararat en su escudo cuando no le pertenece? Obviamente la diplomacia soviética lo resolvió con mucho humor. Dije, bueno, dice, ustedes los turcos tienen la luna sobre su bandera y no es que la luna les pertenezca. Y así se terminó todo. Hoy también en el escudo actual de la Armenia también está el Ararat en el centro, porque en cierta manera une la parte mítica, la parte simbólica. Los armenios consideran el monte Ararat como el monte sagrado y además como tiene su relación bíblica y los armenios han sido uno de los primeros pueblos cristianos, bueno, todo eso alimenta la tradición. Acá vemos otra imagen, esta es la capital de Armenia, se ve el monte Ararat de fondo, pero en realidad la frontera entre la República de Armenia y Turquía pasa por ahí en el medio, por lo tanto, todos los días el habitante de la capital de Armenia ve el monte Ararat, pero del otro lado de la frontera, y eso produce todo tipo de especulaciones, ¿sí? Bueno, la primera conformación estatal en territorio armenio justamente se llama el Reino de Ararat o el Reino de Urartu. Acá vemos unas ruinas que son de la capital actual de Armenia. La capital actual de Armenia, Ereván, fue fundada en el 782 a.C. Y en uno de los barrios, cuando estaban haciendo unas excavaciones para hacer edificaciones nuevas, aparecieron los restos de la fortaleza inicial. Obviamente se despejó todo y hoy en día es un gran museo a cielo abierto. Es la capital prácticamente más antigua de Europa. Podemos decir el abuelo de Roma, el papá de Atenas, ¿sí? Hace un par de años atrás festejaron los 2800 años de existencia. En esa época la escritura era cuneiforme como era en la antigua Mesopotamia, y esta es la piedra que se encontró durante las excavaciones que documenta que el rey Argisti
fundó la ciudad de Erebuni, que es la actual Ereván, ¿sí? Es el certificado de nacimiento de la ciudad. El reino del Ararat más o menos estuvo entre el año 1000 antes de Cristo y 500 antes de Cristo, ¿sí? De una civilización bastante avanzada, similar a la de la Mesopotamia, es prueba evidente el tipo de escritura, hasta que aparecen en la escena histórica los pueblos de la meseta de Irán, es decir, los medos, los partos y después los persas. Dominan la zona, pero se va conformando igualmente un reino armenio autónomo hasta que cuando en Irán había problemas, Armenia era independiente y van sucediéndose épocas de independencia con épocas de dominación. Ahora es muy interesante que en plena época de dominio de las civilizaciones del Irán en Armenia, aparece, por ejemplo, esto es un templo de estilo greco-romano que está hoy en Armenia. Fue construido en la época que Armenia estaba bajo dominio romano, ¿no? Tiene inscripciones en latín, era parte del palacio del rey, tenía un templo dentro se ha reconstruido hace pocos años y es un lugar turístico muy interesante, ¿no? Es uno de los pocos que hay en tan buenas condiciones. Bueno, son muchos años que tenemos que resumir. El tema es que a principios de nuestra era, Cristo le da una orden a sus discípulos: vayan y difundan en el mundo mis enseñanzas. Dos de esos discípulos, San Bartolomé y San Tadeo, se dirigen a Armenia, que Armenia no era un país muy lejano de la región. Los armenios se convierten al cristianismo en el año 301. Esto es importantísimo mencionarlo porque la historia armenia se divide entre antes y después del cristianismo. El cristianismo sirvió como una fuente inspiradora, sirvió en primer lugar como ente de cohesión del pueblo. Apenas el país adoptó el cristianismo oficialmente, comenzó la difusión del cristianismo con bastante dificultad, ya que los textos iniciales estaban en idiomas, no estaban en idioma armenio, estaban en griego, estaban en arameo, en hebreo, que era muy dificultoso. Entonces se necesitaba una cantidad muy grande de traductores, es decir, los servicios se realizaban fundamentalmente en arameo moderno, es decir, siríaco, y se traducían en el momento al armenio, o en griego y se traducían en armenio, y eso era un gran problema para la difusión. ¿Por qué digo de cohesión? Porque inmediatamente cuando se convirtió el país al cristianismo, hubo una especie de valla con los pueblos vecinos, que eran adoradores de todo tipo de religiones, podemos llamarlas paganas para decir, y creó también un aspecto ideológico que sirvió una vez que Armenia desapareció como Estado, es decir, las fronteras desaparecieron, la religión sirvió como elemento cohesionador. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, como se necesitaba que la religión se difundiese en todos los rincones del país, se necesitó traducir
los textos sagrados al idioma armenio. Acá vemos la catedral de San Echmiadzin. Echmiadzin, una palabra difícil de pronunciar, significa donde bajó el unigénito, según una visión de San Gregorio, donde marcaba dónde se tenía que construir esta catedral. Actualmente es la santa sede de la iglesia armenia, ¿no? Este es el patriarca de la iglesia armenia, Carequín II. La iglesia armenia es una iglesia independiente, una iglesia nacional, muy tradicionalista, se mantienen cosas vigentes de hace miles de años. Bien, y llegamos al momento que necesitábamos la traducción al armenio de las Sagradas Escrituras y todos los libros litúrgicos. Por lo tanto, el gobierno de ese momento, el rey, el jefe de la iglesia, recurrieron a un erudito y financiaron el hecho de que vaya a todas las universidades que había en esa época para ver si podían encontrar alguna forma de escribir el armenio. Era muy problemático porque el griego no servía para poder reproducir los fonemas del idioma. En ese momento los otros idiomas se escribían de derecha a izquierda y era un problema escribir con pluma al revés, porque uno iba borrando con la misma mano que escribía, entonces hacía falta ser muy experto calígrafo para poder escribir, por ejemplo, el siríaco o el paslevi que se usaba en Irán. Todos van de derecha para izquierda y las letras se van uniendo. Bueno, después de una investigación bastante exhaustiva, Mesrop Mashtots, que después fue San Mesrop Mashtots, creó un alfabeto de 38 letras con el cual se pusieron manos a la obra para traducir la Biblia. Es interesante, el único alfabeto que se creó para traducir la Biblia. Tardó 11 años en traducirse y se considera la mejor traducción que hay a otro idioma. Bueno, me parece que es medio exagerado, pero es porque tiene un estilo muy interesante y ha servido de inspiración a muchísimas obras. Bueno, el armenio se escribe como el castellano o el griego, de izquierda a derecha, las letras separadas. La palabra que ven ahí abajo, Hayeren se dice, quiere decir idioma armenio en armenio. Los armenios se llaman a sí mismos Hay, el país Hayastán, es decir, el país de los Hay, ¿no? La terminación stan es muy habitual en Oriente. Y armenios nos llamaban los griegos. Se supone que debe ser por un rey que tuvimos hace muchos siglos atrás, que se llamaba Aram, y bueno, que no tiene nada que ver con los Aram de la Mesopotamia, ¿no? Y es muy probable que deriva de ahí. Pero todos los pueblos occidentales, siguiendo al griego, siguieron la forma armenio, armenian, armaní, hermení, ¿sí? Y la forma Hay lo usaban los hititas, por ejemplo. Una de las menciones más antiguas que hay de Armenia es una mención en hitita. Paradójicamente, es igual a lo que nosotros llamamos hoy Hayastán, es Hayasa. Bueno, la traducción de la Biblia produjo una revolución en Armenia, una revolución cultural. Inmediatamente se comenzó un movimiento de traducción, no solo de los libros litúrgicos, se tradujo todo lo importante que había a mano, es decir, siendo los armenios muy cercanos a los griegos, tradujeron inclusive
obra de los filósofos griegos de la antigüedad. Después, en la Edad Media, las obras de Aristóteles fueron perseguidas, o otras obras de la antigüedad griega desaparecieron porque fueron destruidos. Muchas traducciones de originales griegos sobrevivieron gracias a la forma armenia. Por ejemplo, las obras de Filón de Alejandría, el matemático, existe solo la traducción en armenio, de la cual se retrodujo al griego. Y así muchísimas obras históricas. No solo fue un movimiento literario, sino que también comenzó un movimiento arquitectónico. Comenzaron a construirse catedrales, iglesias, capillas, con un estilo bastante interesante, a tal punto que hoy es muy fácil identificar una iglesia armenia por la forma de la cúpula que tiene. A su vez, eso también trajo el desarrollo de la música. Se desarrolló también todas las facetas de la cultura. Por ejemplo, algo muy interesante, nosotros tenemos algo que se llama el arte de la cruz. Es decir, la cruz se utilizó como medio inspirador, vamos a ver algunas imágenes, y se produjeron obras artísticas basándose teniendo la cruz como punto de inspiración. Es interesante ver las cúpulas de las iglesias armenias, tienen forma cónica. La estructura está hecha de una forma muy especial porque Armenia es un lugar sísmico, es muy sísmico el lugar. Y la estructura cónica es la estructura arquitectónica más firme en un lugar sísmico. Es decir, no es solamente artístico, sino el estudio durante siglos, la experiencia dio que eran las construcciones más estables a los terremotos, ¿no? Bueno, estas son solamente algunas imágenes para tener una idea de que hay toda una arquitectura que fue redescubierta para Occidente por los arquitectos italianos. Las cúpulas son exteriormente cónicas, pero en el interior son semiesféricas, como todas las cúpulas griegas o de la zona. Pero el exterior, tengan en cuenta, no solo el terremoto, sino que en Armenia cae mucha nieve, metros y metros, y se congela. Todo eso son toneladas y toneladas de peso que tiene que aguantar la estructura. Y esta es una estructura que, además de los sismos, aguanta gran peso. Bueno, la escultura que adorna los exteriores. Bueno, ahí lo que yo les decía, el arte de la cruz. Este es un hachkar. Hachkar en armenio quiere decir cruz de piedra. Pero no es una cruz de piedra, es un monumento arquitectónico en el cual la cruz está en el centro, ¿sí? Este tipo de monumentos se construían con muchísimo, es decir, tenía múltiples usos. Por ejemplo, un hecho importante, se ganaba una batalla, entonces el príncipe X erigía uno de estos monumentos y atrás escribía: yo gané la batalla por gracia de Dios. Entonces terminaban siendo monumentos, pero a la vez eran documentos, porque documentaban un montón de hechos importantes de primer orden, y también a nivel personal. Uno podía perder a un familiar querido y erigía un monumento como este en memoria de su padre, de su abuelo, ¿sí? Fíjense que tiene tres elementos importantes, que es la cruz en el centro. En la base está este círculo que en realidad deriva del símbolo antiguo solar de los pueblos indoeuropeos, que era el símbolo de la eternidad. Y en el medio, ¿sí?, están los brazos del árbol de la vida. Quiere decir que este monumento en sí mismo representa la doctrina cristiana, es decir,
la fe, la vida eterna a través de la fe, y aquí está, la vida eterna por el símbolo de eternidad, la vida, el árbol de la vida, y la cruz símbolo. Después todos los otros elementos son totalmente decorativos y cada escultor lo hacía a su placer. Hay alrededor de 6.000 antiguos y hoy en día se sigue la tradición de esculpir estos monumentos. Acá se ve perfectamente los dos brazos del árbol de la vida, la cruz que sale por el medio, que es la fe, y acá abajo estaría el símbolo de la eternidad. La cruz armenia, que acá se ve, es muy interesante, vean, cada uno de los brazos se va expandiendo hacia afuera y termina en 3 hojitas, que son la yema de una planta, de un árbol, ¿sí? La yema de la parte que crece de la planta. Tiene 3, obviamente por la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué la yema? Porque la yema es la parte más potente de un árbol, de una planta. Y el cristianismo se asemeja a un árbol, a la vid, ¿sí? Generalmente a la cruz también se le llama la santa madera, haciendo alusión de que estaba hecho de madera. Entonces, esa terminación simboliza la fuerza del cristianismo que se difundió y se difundirá a través de la fructiferación por todo el mundo, ¿no? Fíjense el trabajo a que se llegó, filigrana en piedra. Ya hasta es difícil reconocer los diferentes elementos que lo componen. Acá está el árbol, el árbol de la vida, que ya desaparece en la maraña parece un crochet, ¿no? El problema era que si el escultor se le rompía un pedacito, tenía que hacerlo todo de nuevo. Tienen aproximadamente el tamaño de una puerta, 2 metros por medio metro de ancho. El moderno. Esta es una actual, con tendencias más modernas, pero fíjense que casi todos los elementos están en su lugar. La cruz, el árbol de la vida y el símbolo de la eternidad. Bueno, el cristianismo fue una revolución cultural en Armenia. El siglo de oro de la literatura, de la historiografía y de las ciencias es el siglo V, que es justamente cuando tras la creación del alfabeto se comenzó primero tímidamente traduciendo los libros litúrgicos y después hubo de todo tipo. Es muy interesante que la escritura armenia se sigue usando, es la forma actual y es oficial, y el idioma ha cambiado bastante en los últimos 2000 años. El armenio actual es respecto al armenio antiguo como el castellano es respecto al latín. Es bastante dificultoso comprenderlo, pero con un poco de esfuerzo se puede entender. Ahora, yo dije es una revolución cultural, pero también fue una gran desgracia para el pueblo armenio el adoptar el cristianismo, porque fue causa del martirio del pueblo. Todos los pueblos vecinos a los armenios, tarde o temprano, se convirtieron al islamismo. Y en esa época la intolerancia fue moneda corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente no hubo prácticamente época de la historia desde el año 301 que se adoptó el cristianismo que haya habido un poco de paz en la zona geográfica que ocupa la Armenia histórica. La culminación de todos esos malestares terminó en 1915 con el genocidio prácticamente de las 3/4 partes del pueblo armenio. Esto llevó a que
haya hoy más armenios, descendientes de armenios, fuera de la zona geográfica que en la Armenia misma. Armenia más o menos tiene 3 millones de habitantes y viven fuera de Armenia alrededor de 10 millones de habitantes. ¿En qué? ¿En dónde? En países como la Argentina o Estados Unidos o Francia, los países árabes, la India. Es decir, están dispersos por todos lados porque en realidad no fue una emigración, sino fue un escape, ¿no? Se refugiaron en donde pudieron y lo primero que hicieron fue agruparse y conformar las comunidades que hoy en día mantienen en cierta manera su identidad. ¿Sí? ¿Mm? Voy a saltear un montón de temas, si después hay preguntas los podemos hacer, no sé si qué le parece, padre. Llegamos al tema del genocidio como para poder entrar el tema más actual. Armenia fue conquistada por los bizantinos y los bizantinos fueron conquistados por los turcos. Los turcos se instalaron en territorios bizantinos y, claro, territorios armenios y cambiaron la demografía del lugar. A los pocos años, por distintos motivos, asimilaron grandes masas de poblaciones locales y terminaron conformando el gran imperio otomano, que prácticamente iba desde los Balcanes hasta el Cáucaso y englobaba todos los países árabes y los países del norte de África. El Imperio Otomano comenzó con una fuerza muy interesante y logró conquistar todos estos países, pero los últimos 200 años de la historia del imperio fueron trágicos. Todas las guerras las perdieron y comenzó a desmembrarse el antiguo esplendor del Imperio turco. Entonces, también hubo un replanteo de sobre qué bases se iba a seguir. Los primeros países en que trataron de salir de la órbita de los turcos fueron los países de los Balcanes, porque de alguna manera obtenían algún tipo de ayuda de los países occidentales, y así los griegos, los búlgaros, los rumanos, es decir, la Yugoslavia, etcétera, fueron logrando sacudir el dominio otomano. Ahora, al ver esta desintegración, apareció un movimiento, una corriente de pensamiento en el Imperio Turco, que fue el panislamismo. Es decir, ¿para qué vamos a estar alimentando el imperio con países cristianos que a la larga van a ser problemáticos? Centrémonos en los países que eran musulmanes. Sin embargo, esto no tuvo ningún eco en los países musulmanes, que realmente eran tan diferentes que no veían la intención de unirse en un gran imperio gobernado desde Constantinopla. Esta idea, sin embargo, derivó en otra muy interesante, que fue el panturquismo, que era unir bajo un mismo gobierno a todos los pueblos de origen turco. Si vemos el mapa étnico de Asia, vamos a ver que el Asia Central y parte de Siberia hasta Mongolia, por todas esas zonas, hay muchos pueblos que son de habla turca, son de grupos étnicos, son distintos grupos étnicos, pero tienen el mismo origen. Por lo tanto, la idea era conformar un nuevo imperio que sería llamado el Turán, ¿no? Basándose en una identidad lingüística, es decir, reunir a los pueblos turcos bajo un mismo gobierno. El primero. Y ahora hay un gran problema ahí. Ahora China. Vamos a verlo en el mapa.
si bien Armenia no existía como Estado, en las zonas donde era la meseta de Armenia, seguía estando la población armenia. La intención era unir lo que era la Anatolia con el país más cercano, la zona más cercana, que era el actual Azerbaiyán, que también son de origen turco, hablan prácticamente el mismo idioma, son mutuamente comprensibles. Sin embargo, en el medio había alrededor de 2 millones de armenios. Vuelvo a hacer hincapié, no había un Estado armenio, había una masa de población. Pero los turcos veían cómo los griegos, con ayuda de los ingleses, lograban su independencia, Serbia también y Bulgaria por ayuda rusa, y que los países cristianos eran muy factibles de que pudieran en algún momento independizarse, y les agarró un pánico terrible de que por ayuda rusa, porque era el país más cercano, los armenios en algún momento podían llegar a construir su propio Estado y ser un tapón para la idea de la expansión del panturanismo, es decir, de la unión de Turquía con los pueblos de origen turco del Asia Central, pero en primero el Azerbaiyán. Por eso, y además por el hecho de que los armenios fueron irreductibles. ¿Qué quiere decir? Los turcos hicieron lo imposible para convertir a los armenios en musulmanes. Los masacraron, los convirtieron en ciudadanos de segunda, de tercera. Más que discriminación, podemos ahí aplicar la palabra apartheid, que se usaba para los sudafricanos, ¿no? Los armenios tenían que vivir en barrios separados, vestir con vestimentas diferentes para que fueran fácilmente identificados como no turcos. Se les impuso un sistema de gravamen impositivo agobiador por ser cristianos en un país que era islámico. El armenio no tenía derechos civiles por el solo hecho de no ser musulmán. Si el Estado era islámico, obviamente los que no eran musulmanes eran tolerados, pero eso no quiere decir de que tuvieran... Por lo tanto, si a un armenio le robaban y tenía que ir a hacer una denuncia a la policía, como hacemos nosotros en cualquier día, su testimonio no valía, ya que él era cristiano. Todos estos problemas no lograron que los armenios dejaran de ser cristianos. Al contrario, cada vez se refugiaban en una suerte de libertad que era su propia confesión religiosa. Entonces, acá surge el tema. Hay muchos que me preguntan, ¿y el genocidio qué carácter tuvo? ¿Fue un choque religioso o fue político? En realidad fue ambos, porque es imposible separarlos. El hecho de que fueran irreductibles religiosamente los convertía en un ente que no se podía eliminar del medio. Se los consideraba en un futuro peligrosos como una población no tan leal, a pesar de que eso era totalmente falso. Y bueno, saltamos a lo que es la eliminación física de los armenios, ya que ninguno de los medios sirvió. Es decir, todos esos medios hoy lo conocemos, entran dentro del paquete de limpieza étnica, es decir, molestarlos tantos como para que se vayan. Las molestias eran también masacres periódicas, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos el genocidio como un hecho aislado, no, siempre hubieron masacres, siempre para hacer recordar de que eso era parte de la vida diaria. Finalmente llegó la solución final, que fue, se planificó en 1910 y se esperó en un momento adecuado, que fue la Primera Guerra Mundial,
¿Por qué? Porque todos los países, las grandes potencias, estaban ocupados en su frente de batalla y nadie le iba a prestar el mínimo de atención a lo que pasaba dentro del imperio turco. Además, como estaban en guerra, Turquía fue aliada de Alemania, estaba prohibido todo tipo de periodistas o agentes que eran considerados agentes de los aliados, por lo tanto fue difícil hasta en el mundo del periodismo de esa época, si bien hubo bastantes hechos documentados, no tuvo el impacto mientras el genocidio se estaba llevando a cabo, no tuvo el impacto en los grandes medios de comunicación. Yo personalmente creo que ahora está más vigente algo que pasó hace 100 años que en el momento mismo que se estaba llevando a cabo. Obviamente esto lo rescato por un tema de que eh, los armenios hicieron algo muy importante que fue el ejercicio de la memoria. Todos los cientos y miles de armenios refugiados en todos los países del mundo, lo que sí han hecho metódicamente, bien, mal, más o menos, aplicando los medios modernos o no, fue el de difundir el problema este, que en un primer caso era familiar, porque todos los que se escaparon tenían en sus familias muertos durante el genocidio. También hubo gente que del shock que tuvo nunca abrió la boca, lo cual produjo que sus hijos, sus nietos, una vez que fallecieron, se buscaran sus raíces. Es una cosa bastante interesante y tiene que ver mucho con la aparición en los últimos 10 años de muchos escritores y personas que no son escritores, pero han llevado a escribir sus memorias, la vida familiar, es decir, que recordaban del abuelo o de la abuela, ¿sí? Que tiene que ver obviamente con esta catástrofe. Lo peor del tema del genocidio es que nunca fue reconocido, pero no fue reconocido por los perpetradores. Hoy hay una cantidad de países que a través de sus órganos de gobierno han reconocido el genocidio: Francia, Italia, Rusia, etcétera, Argentina. Pero el tema es que si el perpetrador no lo reconoce, es una herida que queda abierta, y lo peor del asunto es que como tampoco se castigó, está la posibilidad de que se repita. Y estamos delante de eso hoy en día con los enfrentamientos que tenemos entre Armenia y Azerbaiyán. La República de Armenia existe hoy en día, podemos decir, hasta porque Dios debe haber tocado esa tierra. Todos los armenios consideran de que Dios ha vivido en la altiplanicie de Armenia, ¿no es cierto? Pero lamentablemente el hecho de ser cristianos ha acarreado muchísimos dolores durante generaciones. Sin embargo, la desintegración de la Unión Soviética, que realmente nadie lo esperaba y se dio en un momento totalmente inesperado, hizo de que los países miembros de la federación, que fue la Unión Soviética, cada cual declaró su independencia y se transformaron en estados soberanos. Bueno, creo que de la historia pasada nos hemos salteado 5.000 años así nomás. Si queda alguna pregunta, me gustaría que me lo haga, padre, Sí, sí. porque entraríamos en el tema de la confrontación, que es mucho más fácil porque ya tenemos una visión general anterior Exacto. No, yo dejaría las preguntas para el final, al final. Bueno, pero simplemente quería añadir que el profesor Knyazyan y también nuestro amigo Alex, ellos también son descendientes de abuelos. Sus abuelos escaparon
desde el genocidio y llegaron a Argentina. Entonces, eso para decir que cuando hablamos de estos hechos históricos, ¿no? Que muchos siguen negando, hasta el punto que muchos países no reconocen este genocidio y prácticamente no se habla, o sea, quién había estudiado este hecho, ¿no? Donde murieron, creo, cuántos millones de personas. Bueno, se calcula 1,5 millones. Imagínense, ¿no? Y, entonces no es una interpretación, porque tenemos delante de nuestros ojos testigos. Y entonces, cuando alguien de ustedes escuchará, no, no es cierto, algunos dicen, no, simplemente fue necesario porque los armenios amenazaban a Turquía por la Primera Guerra Mundial, no, sepan que es una mentira. No, Y entonces, respecto a eso es muy interesante. Si los armenios podían ser un problema para Turquía cuando estuvo en guerra, en la Primera Guerra Mundial con Rusia, ¿por qué deportaron a los armenios que vivían en Constantinopla, que está en Europa? exacto. Allá no era un frente de batalla. O los de Esmirna, o zonas aledañas. ¿Por qué? ¿Por qué había armenios en esa zona? Porque en los 1000 años de dominio turco, ¿no? Hubo un desplazamiento interno. Obviamente los sectores que eran la antigua Armenia, es decir, la meseta de Armenia, muchos se fueron corriendo, como no se podía abandonar el país, se fueron corriendo a zonas menos peligrosas, porque también es cierto de que en esas regiones, como población leal, el gobierno central turco fue poblándolo con tribus de kurdos, tribus de otros orígenes, pero que fueran musulmanes. ¿Por qué? Porque también tenía frontera con Irán y Turquía y el imperio persa cada tantos años estaban en guerra. Entonces, como población leal fueron haciendo, eh, es decir, asentando a los kurdos en esa zona, que después se transformaron también en ejecutores del genocidio porque tenían que cumplir lo que el gobierno central les decía. Lamentablemente a los kurdos después les pasó lo mismo que a los armenios, les llegó el turno a ellos y hoy en día el problema kurdo es acuciante, ¿no es cierto? Están también delante de un posible genocidio que ya ha empezado, ¿no? Pero bueno, veremos más adelante qué pasa. exacto, ¿no? Y así, de esa manera ya podemos pasar al tema más actual, porque ya tocó ese tema, porque luego también tiene una pregunta. O sea, la actual Armenia es la parte de Armenia, se salvó porque no pertenecía, era la parte de la meseta armenia que no pertenecía a Turquía, sino pertenecía al Imperio Ruso. Es decir, ¿no? Sí, esa región se salvó del genocidio del 15. Sin embargo, el genocidio no duró un año, duró hasta el año 1923. Es decir, tiene distintas etapas. Sí, en un principio se deportó a la población a los desiertos para que mueran de hambre, qué sé yo, pero después hay otras etapas que son la de hacer desaparecer a los sobrevivientes. Buscaron en cada rincón donde hubieran huérfanos, mujeres. La población, a veces un vecino salvó al vecino armenio porque era, es decir, no podemos demonizar a todo el mundo, ¿no? También hubo buenos de los dos lados. Pero la última etapa fue un revés histórico. Justo en esa época que Turquía está en guerra con Rusia, se produce la revolución bolchevique en Rusia. Por lo tanto, Lenin había prometido que si ganaban ellos, iba a hacer dos cosas fundamentales. Una, parar la guerra. ¿Por qué? Porque hacía años que el pueblo ruso estaba en la miseria porque todos sus hombres estaban en los frentes de batalla. Y el segundo era el campesino iba a ser dueño de su tierra, que en esa época era de los nobles y realmente vivían en condiciones miserables, ¿no? Entonces, lo primero que hizo Lenin fue el famoso decreto que se llama Akasa, que llamó unilateralmente a sus tropas
a casa, pero resulta que esas tropas estaban peleando en territorios armenios. Es decir, armenios ¿en qué sentido? Que de un lado y del otro de la frontera eran pueblitos habitados por armenios. Cada movimiento militar que había afectaba al armenio que vivía ahí. Eso aparte, cuando se van los soldados rusos, quedó campo libre para terminar el genocidio. Es decir, al no haber quien lo frenara, el plan fue entrar en la Armenia rusa y terminar de cometer el genocidio que ya había sido un éxito en Turquía. Es decir, en Turquía casi no quedaban armenios. Bueno, eso lo detuvo el propio pueblo. Se fueron retirando, es decir, soldados armenios que estaban dentro de soldados armenios, ciudadanos rusos, obviamente, que quedaron ahí porque los rusos u otras nacionalidades que eran los soldados se fueron a sus casas y ellos vivían ahí. Algunos generales del ejército ruso que eran de origen armenio que se quedaron, y después gente del pueblo. Se hizo una gesta impresionante. La iglesia fue un factor bastante interesante. Durante 8 días todas las iglesias de Armenia estuvieron sonando por orden del patriarca para llamar a la gente a la lucha, porque lo único que quedaba es esa pequeña porción de territorio, que la mitad es montañoso, un tercio lo ocupa un lago, prácticamente es un país chiquitísimo, ¿sí? Bueno, hubo una epopeya popular. Los armenios vencieron a los turcos y los frenaron ahí. De ahí se declaró la República de Armenia. Es decir, la República de Armenia nace en el peor momento que puede haber nacido. Hay historiadores bastante malos, ¿no? Malos en pícaros, claro. Hacer un análisis de las cosas negativas que pueden haber o equivocaciones que pueden haber hecho en 1918 en un país rocoso, con 500.000 de hambrientos, porque muchos armenios de Turquía, cercanos a las fronteras, que pudieron escapar, pasaron al lado ruso, pero no había una infraestructura para recibir a 500.000 de refugiados hambrientos. Pero ¿qué pasaba? Estábamos en la Primera Guerra Mundial, no era una época de abundancia, era de guerra. Encima vino la revolución bolchevique, que trajo así una guerra civil interna. Fíjense en qué momento vienen a ser la República de Armenia. Cometieron todos los errores que puede cometer uno en vida, en muerte y en 3 generaciones, pero hicieron algo grandioso, crearon un Estado de la nada, porque el Estado armenio desapareció en el año 1375. Quiere decir de que durante 800, 900 años no hubo Estado, no había ninguna estructura. De la nada tuvieron que crear un Estado. Eso es lo que después las tropas soviéticas pudieron sovietizar, porque si no existía el Estado armenio, ¿qué iba a ser una masa de gente? Por lo tanto, la República Soviética de Armenia, ¿no?, fue gracias a esos 2 años de la República de Armenia, decimos la primera República. Pero en realidad está mal la independencia utilizar ahí, sino es la reinstauración del Estado, que es algo impresionantemente difícil en las situaciones históricas Sin embargo, tuvo una proyección importantísima, porque realmente en la época soviética, con errores y aciertos como cualquier Estado, Armenia se convirtió en un país de cultura, se crearon infraestructuras, universidades, academias, el armenio siguió siendo el idioma bastante manchado con palabras de origen ruso obviamente, las políticas lingüísticas, pero en definitiva el idioma seguía. La religión se prohibió, sin embargo, todos los armenios de alguna u otra manera mantenían la estructura de fe en casa, ¿no es cierto? Y bueno, el tema explosivo fue cuando asumió Gorbachov en la jefatura de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, si bien tuvo distintos
distintas épocas. En la época de Lenin no fue igual que la época de represión de Stalin, obviamente. No fue lo mismo durante la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. En la época de Khrushchev fue menos represión hubo y se dejó algunas cosas con más libertad. Después vino la época de un par de gobernantes que fueron conocidos como los duros, pero la época de Gorbachev, ¿qué hizo? Destapó la olla, es decir, muchísimos problemas que los anteriores habían congelado salieron a la luz. Esto lo digo porque vamos a ir de nuevo al 18. Se declara la República de Armenia. ¿Y cuáles eran los límites de la República de Armenia? En esa época, en la región del Cáucaso, aparecieron tres entes diferentes: la República de Georgia, la República de Azerbaiyán y la República de Armenia. Ninguno de los tres tenía un pasado de Estado relativamente cercano como para decir este es el límite del país. Armenia era una pequeñísima parte del reino de Armenia, pero ¿desde cuándo? De hacía 1000 años atrás. Azerbaiyán no había existido nunca, por lo tanto, de límites imprecisos. Y Georgia, que era más o menos la que había podido sobrevivir hasta el 1700, antes de ser absorbido por el Imperio Ruso, tenía los límites no se condecían con la realidad étnica del lugar. Por lo tanto, apenas aparecieron estos países, entraron en guerra entre ellos, a ver quién podía ganar un centímetro de territorio. En el caso armenio, los gobernantes armenios fueron bastante pragmáticos. Dejaron a un lado el tema de cómo era Armenia hacía 1000 años atrás. Se dedicaron a salvar aquellos poblados que vivían armenios. Por más que los límites fueran en el pasado mucho más amplios, lo que querían era que el Estado armenio por lo menos tuviera dentro de sus límites la mayor cantidad de pueblitos armenios como para justificar y adueñarse, como se dice, señorear su propia cultura, que durante miles de años o cientos de años había quedado en un segundo plano. Ahora, el problema de Artsaj, o Nagorno-Karabaj, como también se lo conoce, nace en esa época. Armenia entra en guerra con Azerbaiyán por ese territorio. Ahora, los armenios, ¿por qué querían ese territorio? ¿Por qué? Porque estaba poblado de armenios, prácticamente el 90%. ¿Por qué los azerbaiyanos, en realidad el término azerbaiyano se empezó a usar desde el año 30 y pico? En esa época figuraban como tártaros o como musulmanes nada más. No había una identidad nacional como la que concebimos nosotros. Era más bien una identidad religiosa. Pero ¿qué pasaba? Ellos querían ese territorio y el contiguo para poder hacer un corredor y unirse a Turquía. Realmente les importaba muy poco la población, quién era, quién no era. Ellos necesitaban hacer un corredor que iría por el sur de Armenia. Vamos a ya trabajar con un mapa actual. Bueno, que parece que no quiere salir. Bueno, estos son los límites más o menos actuales. Fíjense, Azerbaiyán está acá, Armenia estaba acá. El territorio que se disputaban era todo el sur de, ¿sí? Que incluía Artsaj, es decir, Nagorno-Karabaj, el sur de Armenia, que se llama Zangezur, y este pequeño territorio que actualmente es de Azerbaiyán, pero lo gobierna saltando por encima de Armenia, una región armenia milenaria. Ahí estaba la tumba de Noé, se hacían peregrinaciones,
La capital de esa región se llama Najicheván, que quiere decir el primer refugio, el primer lugar donde cuando bajó Noé construyó la primera localidad. Se puede considerar, obviamente es mítico, la primera ciudad de la historia del planeta, ¿no? Pero sin embargo la capilla esa con la tumba de Noé estuvo hasta el año 30 y pico, hasta que lo destruyeron. Bueno, estas tres regiones estuvieron en litigio. Fíjense que teniendo este territorio acá, se hacía un corredor con Turquía. Los armenios trataban de salvar su población de origen armenio. Los otros lo hacían desde un factor geopolítico, que es muy distinto. Ese enfrentamiento lo pararon los ingleses. Obviamente engañaron a los armenios, le dijeron vamos a deponer las armas y total, todos los problemas limítrofes se van a tratar en la conferencia de paz cuando termine la guerra. Y efectivamente se habló en la conferencia de paz, pero fue un gran bluff. El que había ocupado los sectores se quedó con esos sectores. Fíjense esta colita que hay entre el medio, esta región. Azerbaiyán se quedó con Artsaj, se quedó con Najicheván, pero este sector no se lo pudo quedar porque la población, dirigido por un caudillo local, resistió durante años hasta que el gobierno soviético estuviera lo suficientemente fuerte como para poder ir y hacerse cargo de la región. Porque una cosa es decir, bueno, esta parte es nominalmente parte de Armenia, otra cosa es ejercer la soberanía, tener una tropa, alguien, como para que efectivizar que fue parte de Armenia. Después se entregaron y obviamente como premio murieron en cárceles en Siberia, ¿no? Pero esta pequeña región, que es en realidad una cadena montañosa, es el único lugar donde tiene una pequeña, fíjense acá abajo, una pequeña frontera que apenas son de 55 kilómetros con Irán, que en todo esto era el único país de afuera que no tenía una postura anti-armenia. De allá se pudieron abastecer, aunque sea de alimentos y de combustible, y pudieron resistir. Bueno, en el interín 1920-21, toda esta zona es invadida por el Ejército Rojo y se convierten en la República Soviética de Azerbaiyán, la República Soviética de Armenia, y les toca al gobierno central de Moscú arreglar los problemas limítrofes. Ahora, ¿qué pasaba? Azerbaiyán, siendo un país musulmán, a Rusia de esa época le convenía a sus intereses, es decir, Lenin trataba de exportar su revolución a todo el mundo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente a los países que estaban bajo dominio colonial. Muchos de esos países que estaban bajo dominio colonial eran países musulmanes, prácticamente la mitad de África, casi todo el Asia. Entonces, para los intereses del gobierno central de Moscú en esa época, le convenía mostrar que un país musulmán dentro de la órbita de la Unión Soviética era un país fuerte, de avanzada, y además, al adjudicársele territorio, se demostraba de que se hacía un guiño, una especie de mimo a favor de un país musulmán. Esto trajo sus problemas, porque obviamente la zona de Artsaj seguía poblada de armenios. Entonces lo que se les ocurrió fue hacer una autonomía dentro de Azerbaiyán. En realidad, en un principio, la idea era que fuera parte de Armenia, porque está al lado de Armenia, es la continuación de Armenia, la población, ¿sí?
Pero el que se opuso a esto fue el comisario de las nacionalidades, que en ese momento era José Stalin, que tenía en su proyecto justamente esto, el de engolosinar a los pueblos musulmanes, fundamentalmente a Turquía, que en ese momento vivía una revolución comandada por Kemal Atatürk, que derivó después en la República de Turquía, en contra de la monarquía. Y en cierta manera, Turquía en ese momento, es decir, Kemal Atatürk, olvidémonos su parte que ha tenido en contra de los armenios. Desde un punto de vista netamente turco, estaba luchando para que lo último que quedaba de Turquía no fuera desmembrada, pero desmembrado ¿por quién? Por los ingleses, los franceses, es decir, en realidad en esa época fue la repartija del antiguo imperio otomano, pero entre las grandes potencias. Entonces, la lucha de Kemal Atatürk fue vista por los rusos como una lucha antiimperialista. Por lo tanto, y Kemal Atatürk logró hasta convencer a los rusos que él era, no digamos comunista, pero por ahí andaba. Entonces recibió muchísima ayuda, tanto militar como financiera, y también estos regalos que se le hizo a Azerbaiyán. El territorio quedó bajo, digamos, parte del Azerbaiyán soviético. Se creó la región autónoma de Nagorno-Karabaj, que quiere decir el Karabaj montañoso. El Karabaj es una zona un poquito más amplia, llega hasta acá. Está dividido en dos zonas, la zona montañosa y la zona de las llanuras. Los pueblos turcos, al invadir, ocuparon las llanuras porque ellos eran nómades y criaban caballos, entonces se quedaron en las zonas y los armenios quedaron en las zonas montañosas, que les eran más afines inclusive por el resto de la meseta de Armenia. Y prácticamente durante siglos se mantuvo el perfil armenio con sus tradiciones, sus costumbres. Ahora, en el 23 se crea una región autónoma. Obviamente que por ley soviética las autonomías podían desarrollar su economía, el idioma del pueblo nativo, la cultura del idioma del pueblo nativo que da origen a esa autonomía. Sin embargo, el Azerbaiyán soviético hizo lo imposible dentro de lo que podía hacer en desfavorecer esta zona. Por ejemplo, había pocos caminos, no había ningún camino que uniera Artsaj a Armenia. El camino se construyó hace poquísimos años. No había libros de escuela en idioma armenio. No había transmisiones en idioma armenio por la televisión. Es decir, uno pareciera que son cosas tontas, pero si uno lo junta, va a ver que en realidad estaban llevando a cabo una limpieza étnica, una mini limpieza étnica dentro de lo que era la Unión Soviética. ¿Lograron algo? Y lograron bajar un 10% la población. ¿Por qué? Porque el joven que quería ir a la universidad no podía porque no había universidad en la zona. Se tenía que ir a Bakú o a Yerevan, pero después no volvía. Entonces, la población decayó un poco, pero llegó y siguió siendo mayoritariamente armenia. Entonces el gobierno central, ¿qué medios tenía para, bueno, asentar azerbaiyanos de otras zonas en esas? Por ejemplo, se hacía una granja nueva de producción de no sé qué y se traía pobladores nuevos de otra zona. Entonces trataron de hacer un cambio demográfico que muchos resultados no les dio. El tema es que durante todos los periodos de la Unión Soviética, es decir, tanto en los momentos difíciles, me refiero a las épocas de gran represión, o en las épocas más tranquilas que los hubo, en la época de Khrushchev y otros, los armenios, a través de sus órganos de gobierno,
o a través de personalidades muy reconocidas en el gobierno central, sacaron el tema de la unificación de Nagorno-Karabaj con Armenia, simplemente aduciendo que era realmente muy tonto tener una región autónoma de armenios a 20 kilómetros de Armenia, es decir, prácticamente esos 20 kilómetros era una cordillera que pasa por el medio, es decir, ni siquiera era una separación real. Nunca tuvieron mayor respuesta, porque a cada vez que se llevaba esto al Parlamento soviético, las respuestas no venían abiertamente, sino que los dirigentes de Azerbaiyán argumentaban que ellos no estaban en desacuerdo, pero que eso iba a servir para fortalecer el nacionalismo armenio, lo cual no le convenía a la Unión Soviética. Eran argumentos bastante convincentes para la dirigencia. Y bueno, el tema quedó así congelado hasta el gobierno de Gorbachev. Ahora, ¿qué pasa? Gorbachev, ¿qué hizo? Hizo dos cosas totalmente fuera de serie en la Unión Soviética. Una fue la perestroika, el otro fue el glasnost. Uno era dirigido a la parte económica, porque la Unión Soviética estaba claramente estancada en lo económico, y el otro fue una especie de democratización, una especie de libertad de expresión. Paralelamente a esto, Gorbachev inició también un proceso de darle más poder a las regiones, es decir, una democratización real, menos rígida por el gobierno central. Antes todo pasaba por Moscú, y ahora se trataba... Bueno, los armenios vieron que en un ambiente de libertad, o se podía plantear el tema de la reunificación de Artsaj con Armenia. Y así comenzó un movimiento de reunificación. El movimiento fue totalmente pacífico. Se hacían meetings, se dirigió al gobierno central por medio de cartas, de misivas, a través de los representantes en el Parlamento, es decir, todos los medios legales que podía llevarse. Pero he aquí que pasó algo terrible. De un día para el otro, en la región de Sumgait, que queda en la otra punta, nada que ver, acá queda, que había muchos armenios viviendo en esa zona, que eran obreros petroleros, etcétera, etcétera, ¿sí? De un día para el otro hubo una masacre de armenios. Se le encontró a muchos delincuentes que mataron, pero mataron de forma medieval. Se llegó a algo que parecía que había pasado, es decir, quemar a una persona viva en la calle o tirar la gente por las ventanas, destruyeron donde vivían, etcétera. Fue realmente, parecían los episodios de masacres que había en el Imperio Turco Otomano a principios del siglo XX o fines del siglo XIX. Parecía que eso en la Unión Soviética no podía pasar. Sin embargo, pasó. Y esto fue una advertencia para que los armenios dejaran de hacer estos reclamos. Es decir, si leemos entre líneas es, miren lo que va a pasar. Ahora, lo más gracioso del tema es quién organizó estas masacres. Se les encontraron a los delincuentes mapas de la ciudad donde marcaba dónde vivían los armenios. ¿Quién podía tener esos mapas identificando étnicamente a quién vivía en dónde? Obviamente la KGB de Azerbaiyán. Quiere decir de que un organismo soviético, sirvió para perpetrar una masacre. En ese momento se lo llamó pogromo, pero los pogromos identifican una época, que es la época zarista, ¿no? Estos fueron masacres, dice y llanamente. ¿Qué trajo de respuesta? Bueno, hubo una intervención. Los rusos
intervinieron la capital Bakú, hubo tanques por todos lados, también lo hubo en Artsaj, en Armenia también. Es decir, ¿qué mostraba esto? De que el tema de Karabaj no se iba a tener en cuenta de ninguna manera. Fue totalmente como si no existiese ningún problema. En realidad, esto estaba pasando porque se había congelado el tema en 1920, 20, 21, 22, se había buscado una solución totalmente artificial y después de 70 años explotaba la olla. Es decir, si en su momento se hubiera encontrado una forma de solucionar el tema, realmente no iba a existir esto. En realidad esto es un regalo que nos hicieron los dirigentes de la Unión Soviética inicial, es decir, desde de la fundación de la Unión Soviética, y después los sucesivos gobernantes se lavaron las manos, porque era un tema bastante problemático. Nunca olvidemos que Azerbaiyán era un estado que de origen islámico, un modelo a que la Unión Soviética mostraba al Oriente como el progreso que puede llevar a cabo un pueblo islámico dentro del circuito de de la Unión Soviética. Bien, comienzan las manifestaciones en las calles, y Gorbachov se dio cuenta de que esto se le iba de las manos. En el interín se conformó un comité de dirigentes nacidos de la nada que reclamaban la unión de Karabaj de Artsaj con Armenia. El parlamento de Karabaj, de la región autónoma de Karabaj, votó unánimemente su unión a Armenia. El parlamento de Armenia votó unánimemente la aceptación de esto. Obviamente al otro día hubo otro tipo de intervenciones. Sin embargo, para que no llegara a mayores, el gobierno central de Gorbachov reconoció al comité que se había formado, que bregaba por la unión, no ya como una cosa clandestina. El resultado fue de que uno de los miembros del comité se postuló como presidente y se transformó en el primer presidente después de la Armenia independiente. Pero antes fue de la Armenia soviética, Levon Terpetrosyan. El tema de Karabaj quedó en una solución bélica. Ahora, la unión era imposible, porque la Unión Soviética ya se estaba por desintegrar, ya se veía que el gobierno central perdía poder en todos lados. Por lo tanto, el Parlamento de la región de Nagorno-Karabaj declaró la República de Nagorno-Karabaj dentro de la Unión Soviética. Esto es antes de que ninguno de estos países se independizaran. Quiere decir de que en realidad no es una región secesionista o qué sé yo. Dentro de lo que fue la legislación soviética, que era que perfectamente hacía hincapié en la libre determinación de los pueblos, autodeterminación de los pueblos, la región autónoma de Karabaj se transformó en República de Nagorno-Karabaj. En el interín, en un mes, 2 meses, Armenia se independizó, Azerbaiyán se independizó, y la República de Nagorno-Karabaj, al no poderse unir con Armenia y viendo de que si se seguía esta situación podía ser un desastre, declaró su propia independencia. Por lo tanto, aparece en la región este mapa, que es 2 estados armenios. Obviamente siguió el estado bélico, la República de Artsaj, ayudada por los armenios, pudo extender un poco más sus fronteras con un cordón alrededor de algunos distritos que no eran parte de la región, pero los tomaron para que en el futuro se pudiera negociar, ¿sí? Y la guerra entre Armenia y Azerbaiyán terminó con la victoria de la región de Artsaj. Pero ¿quiénes eran los actores? Eran los armenios de Artsaj, ayudados por los armenios de Armenia, y Azerbaiyán.
Saltamos unos años y llegamos a la época actual. Pasaron 30 años de eso. Esta vez la agresión viene de parte de Azerbaiyán, pero no solos. Azerbaiyán se tuvo el cuidado de conseguirse como aliado a Turquía, que realmente esperaba cualquier oportunidad para hacer una presencia en esa zona. Los militares turcos asesoraron a los militares de Azerbaiyán, les vendieron o les cedieron armas, trajeron desde Siria, en zonas que ellos dominan, un montón de terroristas y mercenarios de Siria que lucharon junto con dentro del ejército de Azerbaiyán. Azerbaiyán compró una cantidad enorme de armamento ultramoderno a Israel, especialmente drones, ¿sí? Aviones no tripulados. Es decir, el tema pasaba a otro nivel. Esta vez la guerra terminó porque se metió Rusia. Rusia de un día al otro paró la guerra. Ahora, ¿quién ganó y quién perdió? Bueno, de la República de Artsaj, toda esa zona que se había ocupado, que también eran zonas armenias, pero que no figuraban como límite oficial, todas esas zonas tuvieron que devolverlas, que ya empezó el proceso de devolución. Donde estaba el ejército azerí y el ejército armenio, donde ellos habían avanzado, eso queda bajo su responsabilidad. Es decir, prácticamente una tercera parte de Artsaj fue ocupado por el ejército de Azerbaiyán, y de lo que queda hoy de lo que fue la región de la República de Nagorno-Karabaj, que eran 4.400 kilómetros, hoy quedan 3.000 más o menos. Una situación totalmente fuera de lo normal. Realmente es muy difícil hacer especulaciones de qué va a pasar. Lo real es que Rusia tuvo una oportunidad excelente para estar presente en la zona. Hoy tiene apostados en la zona de conflicto alrededor de 2.000 efectivos con armamento ultramoderno, ¿sí? Logró, no tenía ninguna presencia militar en la zona, logró hacer lo que todas las diferentes reuniones que se han hecho para tratar de arreglar el tema, se hacía bajo la órbita de la conferencia de Minsk, en la cual era también partícipe, estaba Rusia, obviamente, Armenia, estaba Francia y Estados Unidos. Acá, Rusia, sin la participación de los demás, hacía su presencia en la zona. Quiere decir que es, como se diría en fútbol, es un gol de Rusia. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con lo demás? Lamentablemente, los armenios consideran hoy que la presencia rusa es imprescindible, porque si no va a haber un genocidio. Si alguno tuvo la oportunidad de ver videofilmaciones que los propios soldados azerbaiyanos que ya han ocupado esos territorios de lo que están haciendo, se darán cuenta que no difiere mucho de lo que pasó en 1915. Las filmaciones que ellos mismos han hecho, mostrando vanagloriándose de lo que están haciendo, es destruir tumbas de armenios. Si hay algún habitante que no se fue, generalmente gente de edad, ¿no? Le cortan las orejas mientras vive. Parecemos que fue cosas que ya la humanidad no la había superado, pero parece que no. Entonces, esta es la realidad actual. La República de Artsaj existe como un protectorado ruso por 5 años y puede ser prorrogado otros 5 años más. Vamos a ver qué puede llegar a pasar, ¿no?
Esto es lo que se sabe en la actualidad y lamentablemente también estos hechos vandálicos nos enteramos no porque, y no es por morbo, porque ni siquiera están filmados por los armenios, es decir, los suben los propios soldados que se lo mandan a las redes para que lo vean sus compatriotas o sus familiares, ¿no? Bueno, qué sé yo. Hemos tratado de hacer un vuelo histórico que en realidad tendríamos que hacerlo en 5 días. Pero bueno, hemos Sí, resumido todo. 5.000 años en 1 hora y media, 5.000 años de historia. Y no, eso que decía el profesor, al final está el temor de que haya una limpieza étnica, no es solamente así una exageración, porque tal vez habría que hacer otra charla, por ejemplo, si alguien conoce, en el Mediterráneo hay una isla que se llama Cipro, Chipre en español, Chipre. Y la parte norte, mitad de esa isla, que era un estado independiente, es todavía un estado independiente, ha sido ocupado en los años 70, si no me equivoco, por Turquía. Y una vez yo vi una exposición de cómo no solamente fue, digamos, colonizada en el sentido de que llegó población turca, ¿no? Que echaron a los chipriotas cristianos, sino que destruyen hasta los templos, las iglesias, o sea, para borrar físicamente huellas históricas, ¿no? O lo mismo que pasa en el Kosovo, una reunión de Serbia, en Europa esto además, que con la misma táctica, la población musulmana, pero ahí es de Albania, llega, coloniza, hace violencia a la población serba cristiana, igual destruye monasterios antiquísimos, iglesias, además en este caso ayudados no por Turquía, sino por Estados Unidos, porque por ejemplo la familia Clinton tiene intereses económicos ahí. O sea, este riesgo que decía el profesor de los armenios es un riesgo real, también porque hay noticias que muchos de estos islamistas guerrilleros no solamente han participado en la guerra, sino que ahora Turquía está transfiriendo familias de refugiados islamistas de Siria que tuvieron que escapar cuando los islamistas que eran perdieron la guerra en Siria. Los islamistas eran aliados, los fundamentalistas eran los soldados que Turquía pagaba para ganar la guerra en Siria. Y entonces esta familia que ahora tiene que salir de Siria porque han perdido, quieren transferirla ahí en el Nagorno-Karabaj para colonizarlo, ¿no? Y de esa manera poder decir que ya no es una región armena, sino turca. Luego, mientras tal vez alguna pregunta rápidas, yo mientras le comparto por el chat los enlaces de 2 libros muy interesantes sobre estos temas. Uno se llama Los 40 días del Musadak. Ahora estamos abriendo la página web de nuestro centro cultural y después, si se logra, lo dejaremos ahí para que uno pueda bajar. Todavía no. Y la otra es La Casa de las Alondras, sobre el tema que también se puede. Ese libro hay también una película. Son 2 libros, uno es un libro y otro es un cuento, una novela sobre el genocidio armenio. Muy lindos, te lo aconsejo. Y también antes de las preguntas, yo le comparto a todos el enlace de la página web de nuestro Centro Cultural El Faro. Todavía está en obra, pero así uno luego empieza a seguirla, puede luego tener noticias de los varios eventos que hacemos. También comparto el correo. Así si uno está interesado me escribe y les vamos a enviar las informaciones de los varios encuentros. Ahora estamos en virtual, pueden participar. Entonces rápidamente, a ver si hay algunas preguntas. Una
Uno preguntaba si Georgia tiene población cristiana. Sí, exactamente. Sí, Georgia tiene población cristiana, pero también tiene una parte de su población de origen georgiano, pero musulmán. Por ejemplo, la provincia de Ayaria, que es el puerto de Batum en el Mar Negro, es una región autónoma de población georgiana, original georgiana, pero son musulmanes. Exacto, y de hecho es casi, de hecho, una provincia turca casi. También Georgia no son todos georgianos los que viven en Georgia. De hecho, hay dos regiones que también, un poco parecido al Nagorno-Karabaj, proclamaron su independencia. Vabbè, eso es otra historia, ahora no. Y Sí, ahora son... la zona es bastante complicada para comprenderlo así en su totalidad. Pero le voy a agregar algo sobre el tema del genocidio actual. En estos últimos años, en el territorio de la República de Azerbaiyán, se han demolido absolutamente todas las iglesias armenias y se han destruido todos los cementerios que hubiese alguna piedra escrita en idioma armenio que probara de que hubo población armenia. En la ciudad de Bakú, que es la capital actual, prácticamente fue una región donde la población fueron rusos y armenios, que empresarios que fueron los que comenzaron la explotación del petróleo en la época de los zares, ¿sí? En Bakú, la plaza principal era la Plaza Yerevan, fíjense que la verdad que no hay forma de... Y el edificio más interesante era la catedral armenia que había en Bakú. Obviamente hoy en día en Azerbaiyán no queda una sola iglesia en pie, fueron demolidos, inclusive un cementerio que estaba en el borde, en limítrofe de Irán, que del otro lado los iraníes lo filmaron como destruían las lápidas, los rompían y los tiraban al río que hace de frontera con Irán. El único lugar que habían dejado una iglesia era en Bakú, no sé si sigue, era para mostrar de que había cierta tolerancia. Una sola de las 30 y pico que había en su momento. Ahora, pregunto, cuando ellos hablan de nuestras tierras, pregunto, si eran sus tierras, ¿por qué está Nagorno-Karabaj de una punta a la otra llena de iglesias? Si era su territorio, ¿cómo puede ser de que en el territorio de Karabaj había un par de mezquitas que fueron restauradas? Fíjense que en estos años. Hoy ya han comenzado con la destrucción. Es decir, hoy en día, tanto los turcos como los azeríes, que son ambos del mismo origen, en ningún momento, cuando se refieren a los armenios o a los griegos, pueden ellos reclamar algo diciendo que es nuestro. Porque ellos han llegado recién de los siglos X, XI, eran como los que teníamos antiguamente en las pampas argentinas, los malones que atacaban grupos así salvajes que venían, robaban, destruían, pillaban lo que podían llevarse. Eso fue el aporte que hicieron. Con el tiempo, ¿no? Durante el dominio persa se civilizaron un poco, pero parece que ni siquiera la férrea época soviética pudo encarrilarlos de un aspecto más humano, humanitario, digamos. Porque acá ya el tema político, si lo pasamos a otro plano, acá hay una cosa que es el odio hacia el otro. Y no tiene ningún asidero, no hay ninguna forma, ningún argumento como para poder justificar esa brecha, esa grieta, es decir, no se puede justificar con una diferencia religiosa nada más. Creo que en este siglo esas cosas ya tendrían que haberse superado, pero parece que está en plena vigencia, como lo vemos en casi todo Oriente, no solo ahí, ¿no? Exacto.
Bueno, para terminar, última pregunta. Ahora, la pregunta de Daniel sobre un breve repaso de la lengua armena, creo que eso tendremos que organizar otro encuentro sobre No, no escuché cómo es. un breve repaso de la lengua armena, eso tal vez, no sé si, pero El eso lo idioma dejamos. armenio es un idioma indoeuropeo, está muy cerca del grupo griego, pero es un idioma independiente. Ecco. Y luego, sí, no, luego, entonces una pregunta, entonces, Gloria y Santiago levantaron la mano, última pregunta, y, y sí, pues sí, eso, última pregunta. No, pues es básicamente el asunto de la llegada, ¿cómo, así, cómo fue la llegada a Latinoamérica de pobladores armenos? Porque en Colombia nosotros tenemos 43 poblaciones que tienen el nombre de Armenia. Bueno, Y pues eso me imagino que no es casual. las localidades de Colombia no tienen nada que ver con los armenios. Ajá. Colombia, yo hice un estudio sobre eso gracias a la Embajada de Colombia aquí en Buenos Aires. Hay una infinidad de localidades de nombres bíblicos. Ahí Armenia está por su presencia bíblica, no por pobladores armenios. Eso Este, era lo que se- no quería. en Colombia. Pero los países que tienen comunidad armenia, como es Argentina, Uruguay, Brasil y un poco Chile, ¿sí? Todos han venido escapando del genocidio. Nadie es inmigrante. Argentina es un país de inmigrantes y se ufana de ser un país inmigrante de población inmigrante. Los únicos que no son inmigrantes en la Argentina son nosotros. Cierto, el que entraba por el puerto de Buenos Aires es inmigrante para la estadística, pero los armenios venían como refugiados, en el sentido castellano de buscando refugio, de salvar su vida, de hacer una nueva vida lejos, lo más lejos posible de su patria, patria en el sentido de donde nacieron. Ellos amaban los lugares donde nacían a pesar de que la vida era desastrosa. Los abuelos, cuando hablan de sus lugares de origen, te cuentan que, qué sé yo, que el perejil era tan grande como un árbol, ¿no? Y la sandía era tan grande que en un camello iba una sola. Es decir, eran lugares paradisíacos. Cuando vos vas a verlo, eran un lugar donde había discriminación, había eh, todo tipo de condiciones totalmente inaceptables. Cosas, uno hasta puede decir, pero puede haber llegado tantos siglos y bueno, eh, ellos no se fueron, los echaron. Es decir, los echaron a través del matando a la gente y los que pudieron escaparse, se escaparon. De los 2 millones de armenios que había en esa época, 1,5 millones murieron. Lo que quedaron fueron los que conformaron lo demás. Por supuesto, ya han pasado 100 años, ¿no? Exacto. Acá, Laura, la última realidad que yo me había olvidado que había una sobre ese tema. Antes, Josefina Dalmaso había escrito en el chat sobre los armenios que para salvarse tuvieron que cambiar su apellido de armenio en turco. Y Bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema del cambio de apellido es posterior a la llegada de Kemal Atatürk. Kemal Atatürk lo que quiso hacer, bien, mal, que yo, fue uniformizar toda Turquía. Entonces se instó a todo el mundo a cambiar de apellido. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento nacionalista muy, muy fuerte. A pesar de eso, que es cierto, todos los armenios que viven hoy en Turquía, o el 90%, tienen el apellido cambiado por un nombre en turco. Los armenios todos tenemos apellido Ian, lo que va adelante puede ser en cualquier idioma como el mío, ¿no? Tengan en cuenta que los armenios que vivían en Turquía en ese momento también había gente que era bilingüe y capaz que lo llamaban el carpintero Juan y el carpintero lo usaban en turco y le quedó como apellido.
no se refiere, no es ese el cambio de apellido. El cambio de apellido es posterior a Kemal Atatürk. Sin embargo, los armenios, por ser cristianos, tienen el derecho de que tener nombre en armenio. El nombre lo pone el sacerdote cuando lo bautiza. Por supuesto, los padres ayudan en eso, ¿no? Pero la imposición del nombre es un acto religioso. Por lo tanto, el 90% de los armenios de Turquía no tiene apellido armenio, pero tiene nombre en armenio. Cosa que no nos pasa a nosotros. Fíjense, yo me llamo Sergio. En mi época no se podía. Yo cuando nací, en la Argentina estaba prohibido poner nombres que no fueran de una lista de nombres que existían. Fíjense qué cosa tan curiosa, ¿no? En Turquía, con todos los problemas que hay, todos podían ponerse nombres armenios. ¿Pero por qué? Porque está dentro del paquete religioso. Cuando lo están bautizando, ¿no? El sacerdote tiene una fórmula muy interesante, dice, yo en este momento te bautizo, ¿no? Y hace la imposición de las manos y también le pone el nombre. Por lo tanto, es un hecho religioso y confirmado por el sacerdote. Ya más que eso no se puede pedir. Y en Turquía hay una cosa, si vos no sos armenio cristiano, lo planteé mal. Si no sos cristiano, no sos armenio. Olvidemos las leyes. Las leyes dicen es un país laico, esto, lo otro. Pero en la realidad un turco no coincide que puede haber un turco cristiano o un armenio musulmán. ¿Por qué? Porque las identidades religiosas son las que diferenciaban las distintas comunidades. Por ejemplo, en armenio, si alguien se convierte al Islam, en armenio, en el idioma vernáculo, no en el literario, se dice Terkatsav, se convirtió en turco. ¿Por qué? Porque convertirse al Islam conllevaba abandonar toda su identidad armenia, adoptar todo. Acá en la Argentina uno puede ser budista y realmente no tiene que tener y hablar en idioma de la India, ni vestirse como un arequino, es decir, totalmente es hasta irrisorio hablar del tema. Uno puede tener la religión que fuese y no se tiene ninguna relación con su pertenencia étnica. Pero en Turquía, heredera de siglos, ¿no? Organizó las masas de población que conquistó desde el punto de vista religioso. Entonces, el que era de religión griega, me refiero a la ortodoxa griega, era griego. Ahora, si había un griego que era católico, no entraba dentro de esa clasificación. El armenio era armenio, el que era fiel de la Iglesia Apostólica Armenia. Y si había un armenio que era evangélico, no, eran de esos que no eran parias, no tenían parte en la clasificación, ¿sí? Entonces, en el interior de Turquía todavía se piensa que es imposible que un turco sea cristiano u otra cosa, y en esas regiones la palabra cristiano en general es sinónimo de armenio. Que pasaba bastante esto también en Irán, cuando decían cristiano, el tipo entendía, sí, armenio, decía. Porque el único cristiano que conocía era el armenio, el vecino. Es decir, que no por un tema de discriminación, ahí. Pero bueno, es todo un tema este. Entonces, para terminar, bueno, luego en el chat pueden leer unos comentarios, bueno, no sé cómo se llama porque tiene el nombre escrito en armenio. Nos comparte unos comentarios y un enlace de un libro que se puede descargar, así que... Y bueno, para concluir, como conclusión, yo también comparto la pantalla porque te muestro esta foto muy curiosa, ¿no? Esta foto, donde está tomada. Los que estuvieron en Roma pueden reconocer la catedral del Vaticano, San Pedro. La catedral de San Pedro, hace pocos años, inauguraron una estatua de San Gregorio, que es como el
santo nacional más importante de Armenia. Acá, ¿no? Con la mano la cruz armenia. Acá el Papa que bendice la estatua y con las autoridades religiosas armenias. Eso Bueno, porque este es el patriarca de los armenios católicos. Sí, pero Armenios detrás... católicos. Si los armenios católicos son los de rito armenio dentro de la iglesia católica, ¿no? Uh-huh. Exacto, sí, pero imagino que tal vez no aparecen, pero estarán también los apostólicos. Sí, Acá, sí, pero en la foto. exacto. Y no, eso para decir que lo que nos contó hoy el profesor Ignacián es muy lindo porque nos recuerda que todos los que creemos en Jesucristo somos un pueblo y que el horizonte de nuestra vida no es nuestros problemas, las cosas que van bien o van mal. El horizonte de nuestra vida tiene que ser el horizonte de la iglesia, del pueblo de Dios. Y entonces, primero, conocer. Conocer lo que le pasa a la iglesia en otros países es conocer un poco como la historia de nuestra familia. Segundo, nos ayuda también a levantar la cabeza y saber que sí, tenemos dificultades a veces, pero no somos solos, somos todos unidos en Cristo. Entonces eso nos da a veces la fuerza, porque al final a veces lo que estamos sufriendo no es tan terrible como a veces nos parecen, a veces nos asustamos por cosas muy pequeñas. En cambio, el testimonio de fe que nos dan los armenios, como decía el profesor, ser cristianos es una grande gracia porque también fue causa de martirio. Una frase muy espectacular. Y también nos da fortaleza ver cómo la fe da la fuerza para sobrevivir y seguir adelante en cosas, también a través de cosas terribles, como genocidio. Entonces también nos da la fuerza, puede dar la fuerza de verdad también a nosotros. Bueno, acá paro la grabación porque después